Hola, hola, queridos y queridas estudiantes. Bueno, el día de hoy vamos a estudiar una última movimiento de vanguardia correspondiente al cubismo, que de alguna manera, si bien fue simultáneo a las demás vanguardias que estudiamos, vamos a ver su relación que tuvo con las demás y además lo vamos a vincular con ciertos elementos que nos van a ayudar un poco a cerrar este tema de historia del arte para poder después pasar a otros. Así que preste atención a la siguiente presentación. Bien, el cubismo, eh, que por si acaso no tiene nada que ver con Cuba, sino que hace referencia a la palabra cubo, fue un movimiento de vanguardia eh, que tuvo un vínculo muy estrecho con el impresionismo, a pesar de que la gráfica es muy diferente, proviene de esta idea de la emancipación respecto a la realidad que vivió la obra de arte una vez se inventó la fotografía. Recordemos que cuando estudiamos impresionismo, ocurría que simultáneamente al surgimiento de esta vanguardia, se había inventado la fotografía, que era un medio de representación y de reproducción de la realidad mucho más efectivo que la pintura. Cosa que fue bastante liberadora para los artistas, porque pudieron explorar en otras maneras de representar la realidad mucho más allá de la mímesis, de la copia. Y es en esta emancipación que surge un pintor bien particular del movimiento impresionista y postimpresionista, que es Paul Cézanne, que aquí se puede ver en este retrato. Cézanne era un pintor francés con una obra muy extensa, que el tipo desarrolló y experimentó con una idea de abstracción de las formas. O sea, él modificó la manera en la que se estaban representando ya. Eh, por ejemplo, la idea de él, en algunos casos, era representar la realidad con la menor cantidad posible de manchas. Eso se podía observar en sus naturalezas muertas, en sus paisajes, en casi toda su obra. Pensemos que el impresionismo, si bien trabajaba con manchas, la mancha por sobre la forma, Cézanne como que lo llevó al extremo. Él decía, ¿cuánto le puedo quitar a un paisaje? ¿Qué tan pocas manchas puedo utilizar para que aún se entienda el paisaje? Entonces él hacía unas series de muchas pinturas, por ejemplo como esta, que se llama El Monte de Santa Victoria, que él se sentó a planear y empezó a pintar este paisaje y en una siguiente sesión lo trató de hacer de una manera mucho más sencilla. Y lo que discutimos en clase es que en ambas se siguen distinguiendo las formas. O sea, podemos entender que Cézanne lograba abstraer, lograba simplificar, lograba hacer una síntesis de esto. Cosa de usar manchas cada vez más grandes, cada vez más planas, colores cada vez más lisos. Entonces, la cosa es cómo nosotros logramos comprender lo que representa la obra, siendo que son puras manchas. La cosa es que estos pintores se percataron de este problema y empezaron a pensar, esto no es la realidad, es una representación, es una ilusión. Y podemos jugar con eso. Además, sabemos que el espectador es muy amable con la pintura y siempre va a intentar buscarle un sentido. O sea, nuestro ojo está pensado para buscar patrones, buscar cosas que entendemos y volver comprensible las cosas. Pablo Picasso, muy inspirado en Cézanne y otras obras que vamos a ver, lanza por primera vez una obra que podría ser considerada cubista. Si bien no era cubista estrictamente, ya estaba inaugurándose el movimiento. Entonces encontramos esta obra que se llama Las señoritas de Aviñón, que ya es una distorsión total de la figura humana, como podemos ver. Esta obra, las señoritas de Aviñón, si nosotros nos ponemos a analizar sus rostros, vamos a ver que es evidente la síntesis, es evidente que se utilizan planos, geometría, que deja a un lado la simetría incluso. Y nos vamos a fijar que es muy similar al arte africano. Resulta que Picasso en sus viajes y sus colecciones, él adquirió muchas máscaras africanas porque le interesaba mucho las máscaras, sobre todo de la cultura yoruba, para analizar la manera en la que ellos simplificaban esto. Porque
por ejemplo, la cultura yoruba, o si uno analiza en general las máscaras africanas, no realizan una representación fiel de la realidad, sino que la simplifican, y es lo que toma Picasso para hacer esta obra. Bueno, aquí vamos a pasar con el trabajo que vamos a desarrollar, con el ejercicio que vamos a hacer, que es un trabajo que hizo Picasso de una abstracción geométrica. Él lo primero que hizo fue tomar la imagen de un toro y la representó más o menos con harto detalle. Y a medida que hacía el siguiente, iba sacándole cosas, cosas que él consideraba que le sobraban, que si se las sacaba, se seguía comprendiendo que esa imagen correspondía a un toro. Y cada vez sacaba más. Y retiraba una capa, y retiraba otra capa. Y él decía, ¿hasta qué punto puedo sacarle cosas y que siga entendiéndose que eso es un toro? Y finalmente llega a esta imagen. Puras líneas. Como lo vimos en clase, me decían que este dibujo era un poco infantil, y efectivamente, los niños lo que hacen es abstraer la imagen para poder simplificarla y volverla comprensible. Es muy común que los niños, incluso de 3 años, identifiquen por lo menos que existe la cabeza y pies, por lo menos. Y con eso ya entienden que ahí hay una persona. Lo mismo ocurre con Picasso. Dice acá que si les sacaba cualquier elemento, dejaba de comprenderse. Esta abstracción geométrica de las formas se convirtió en un estilo muy influyente en Europa, eh, y, y trabajó en concordancia con otros movimientos como el neoplasticismo, el constructivismo, la escuela de Bauhaus. Digamos que todas estas ideas fueron muy trascendentales. Y, por ejemplo, aquí vemos una obra también cubista de una abstracción de un instrumento musical. Cómo cada vez se desprendían más de lo real y dejaban la forma en su mínima expresión, con colores cada vez más neutros incluso. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Vamos a ir al Classroom. Vamos a escoger un instrumento de la ficha. Pueden elegir una trompeta, pueden elegir un cello, una batería, cualquiera de los que haya. Y van a realizar un boceto en 3 etapas. Primero, uno lo más realista posible, un segundo más abstracto, y el tercero ya la síntesis pura, pura línea. Bueno, la idea de esto es que desarrollemos esta obra, que hagamos esta obra de 3 etapas, de la más realista a la más abstracta, para que ejercitemos esta idea de la abstracción geométrica, que es una cosa que nos va a servir mucho en el futuro. Bueno, eso, cualquier duda me escriben, voy a estar atento al correo, y mucho éxito en su trabajo. Chao, chao.